Bueno, en primer lugar, le quiero agradecer al ministro que haya encontrado unos minutos para nosotros en su apretada agenda, porque, claro, ha dedicado tanto tiempo a las comunidades autónomas y a la prensa y a otros agentes implicados en el sistema educativo que hemos sido los últimos en ser atendidos, pero, en fin, los últimos serán los primeros, se suele decir, y espero que en este caso sea así. Y yo ya le adelanto que, desde luego, acepto su invitación a que hablemos del trámite de esta ley y que intentemos llegar a acuerdos, porque creo que sí que hay un margen para hacerlo, ¿no? Aunque, por otra parte, hay algunas cosas que me han dejado muy preocupado, que, por supuesto, son las que le voy a explicar aquí. Pero, como usted ha dicho, y así por supuesto, acepto su palabra, que están abiertos a tratar de llegar a acuerdos para entrar en el fondo del problema de la educación en España, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Creo que, insisto en que hay un margen para ello, aunque algunas cosas, que son las que ahora voy a insistir más, pues, en fin, nos parecen un tanto preocupantes, ¿no? En fin, para empezar, lo que más le preocupa a mi grupo es precisamente cómo se ha desarrollado el debate. Y no me refiero tanto a que usted haya dedicado más tiempo a otros agentes del sistema educativo, igual ha hecho bien, aunque nos haya desconcertado el número de borradores sucesivos y no sepa también muy bien si lo que nos ha explicado es la última posición del Gobierno o a ver más. Como dice que está abierto al diálogo, entiendo, en el sentido positivo, que están abiertos a incorporar otros puntos de vista, porque además, si no, creo que corremos un riesgo muy grave, que hay que decir. Esto no puede ser, sería un desastre que fuera otra reforma que hace una mayoría parlamentaria que vaya a caer cuando haya una mayoría parlamentaria diferente. Esto no puede ser. Es decir, tenemos una obligación como institución, tenemos que dar tranquilidad y estabilidad al sistema educativo. No puede ser que dentro de 4 o de 8 años una mayoría parlamentaria distinta, como digo, vuelva otra vez a hacer la enésima reforma de lo ya reformado y vuelva otra vez a la técnica del parche y a la técnica de que al final se trata más de conseguir una posición de partido que una posición institucional, porque en realidad creo, y espero que estemos de acuerdo por lo menos ustedes y nosotros y algunos diputados más en esto, el Estado en educación lo que tiene que hacer es dar los medios y crear el marco de estabilidad para que el sistema sea lo mejor posible, pero interferir lo menos posible, para decirlo claramente, molestar lo menos posible. Yo creo que el Estado en sus diferentes administraciones ha molestado y molesta mucho al sistema. De manera que creo que nuestra obligación es tratar de llegar a un consenso, igual llamarle pacto de Estado es demasiado rimbombante e imposible ahora, pero bueno, llegar a un consenso suficiente para que un cambio de mayoría parlamentaria no signifique otra vez otro cambio legislativo que acabe ya de enloquecer a ya bastante trastornada comunidad educativa española, ¿no? Y en este sentido, pues nos ha preocupado mucho cómo el debate al final se ha centrado en dos aspectos que yo creo, sinceramente, que son marginales respecto al centro de la cuestión. Y me refiero concretamente al papel de la religión y de la Iglesia dentro de, en fin, de lo que es esta reforma educativa. Usted de esto no ha hablado, no ha dicho nada, pero bueno. En fin, hay noticias que espero que se desmientan, porque creo que sería realmente un retroceso plantear, por ejemplo, la religión o una religión, una educación, una catequesis, vaya, en realidad, un adoctrinamiento religioso como una alternativa a la ética. Yo creo que esto ninguna persona sensata lo puede plantear así. Es decir, esto lo tenemos que ver de otra manera, ¿no? Y, por supuesto, ya saben que la posición de nuestro partido es que la enseñanza debe ser laica y no debe de haber ninguna asignatura que evalúe académicamente creencias privadas, no porque tengamos nada contra ellas, sino porque son creencias privadas y no conocimientos comunes. Y, por lo tanto, debería estar fuera. Pero, en fin, espero que también lleguemos a un acuerdo sobre esto, si no, desde luego, nos decepcionarían mucho. Y, en segundo lugar, el énfasis que se ha puesto en lo que, bueno, no dejan de ser problemas del nacionalismo lingüístico, es decir, el papel de las lenguas llamadas propias impropiamente en determinadas comunidades autónomas. Aunque sin duda es importante acabar de solucionar de una vez cómo se entiende el bilingüismo en las comunidades autónomas que son bilingües constitucionalmente en el sistema educativo, y desde luego en nuestra opinión lo que tiene que haber es una asunción del hecho de que efectivamente en las comunidades bilingües tiene que haber dos cosas. Primero, libertad de elección de la lengua vehicular, para que se respete ese principio ignorado sistemáticamente en alguna comunidad del derecho a la educación en la lengua materna en primaria, y en segundo lugar, que se garantice razonablemente el aprendizaje correcto, culto, de ambas lenguas oficiales. No el aprendizaje de la calle o el aprendizaje, en fin, de tercera categoría, ¿no? Pero, en fin, resulta que al final el debate público, al menos el que ha salido de los medios de comunicación, el que ha preocupado a los que siguen el debate educativo, es estas dos cuestiones. Y esto es un grave error, porque usted mismo ha hablado y ha insistido en ello, lo ha hecho también esta mañana en el Pleno, de las preguntas que le han hecho, en este último informe que habla de los malos resultados en matemáticas, lectura, etcétera, en primaria. Bueno, es que esto lo hemos comentado alguna vez. Yo recuerdo que se lo dije en su primera comparecencia recién nombrado ministro y usted dijo que estaba de acuerdo. Hay un problema con la calidad de la educación primaria. Bueno, pues resulta que, en mi opinión, esto no está recogido en el anteproyecto. Es decir, parece que se dejan las cosas como están.
Y esto es un error, porque tenemos un problema que nace en la primaria y se va acumulando a lo largo del proceso educativo. Es decir, ¿por qué tenemos que aceptar el que se retrase el acceso a un dominio de la lectura y de la escritura sencillamente por determinados prejuicios pedagógicos que no tienen ningún fundamento epistemológico? Es decir, ¿por qué tenemos que aceptar que nuestra generación, y no creo que hayamos salido más tontos por eso, bueno, quizás sí, pero en fin, esto es una cuestión ajena a este debate, aprendíamos a leer a los 4 años y ahora parece que hasta los 6 tiene que haber una especie de paréntesis en la lectoescritura, al menos en la generalidad de los centros, aunque algunos no sigan, afortunadamente, este criterio. Bueno, pues habrá que hablar de la primaria, porque usted mismo lo ha dicho muy bien, y estoy de acuerdo con usted, es chocante que los estudiantes, los menores en España, estén más tiempo que en otros países de la primaria y los resultados sean peores. Algo fallará aquí. Y no creo que falle la gestión, no creo que falle la inversión, no creo que sea un problema ni de dinero ni de competencias autonómicas, que por cierto es otro lastre que se arroja sobre el debate educativo, porque el debate educativo debería de centrarse en la competencia del sistema educativo, no en las competencias de las comunidades autónomas, que es una manera de pervertir el objetivo del debate político sobre educación. Bueno, pues precisamente lo que echamos de menos en toda esta exposición que usted ha hecho y la propuesta que nos trae el Gobierno es que no se toca el modelo educativo. Es decir, el paradigma este llamado comprensivo, en fin, de diferentes maneras, que sin duda ha tenido cosas positivas, pero también ha tenido, en muchos países lo han comprobado a tiempo y lo han corregido, pues lastres, porque tiene muchos prejuicios de tipo filosófico, científico, como le queramos llamar, y tiene bastante poco que ver con lo que sabemos hoy en día, justamente por el avance de la investigación, sobre cómo es el proceso de educación, el proceso cognitivo de los niños. El considerar que son los maestros los que enseñan a los niños a jugar es una ridiculez. O considerar que las lenguas son enseñadas también cuando son realmente, las lenguas se entiende del contexto social en el que un niño nace y se desarrolla socialmente, cuando es en realidad un instinto de adquisición automático de la lengua en determinadas edades, pues también es un atraso. Y eso explica en parte los atrasos que ha ido acumulando nuestro sistema educativo. Pero de esto no se habla y nosotros le invitamos a que examinemos esto sin prejuicios, porque además no deja de ser paradójico que se haga tanto énfasis como usted ha hecho en sistemas de evaluación externa, o sea, antes llamadas reválidas, para entendernos, que, bueno, se podría sin duda discutir si las que ustedes proponen son las mejores o habría que cambiar algunas cosas. Bien, eso nos parece que entra en el terreno de lo discutible, pero lo que no es discutible es que por qué resulta que evaluamos los resultados del sistema educativo, pero no podemos evaluar el modelo sobre el que se va el sistema educativo. Y ese modelo tiene que ser evaluado. Y si ese modelo tiene, en fin, deficiencias, y yo creo que las tiene, pues hay que resolverlas. Y esto es lo que han hecho en otros países. Es decir, que los países nórdicos o Hong Kong o Japón, en fin, etcétera, tengan muchos mejores resultados que España, a veces con la misma o menor inversión de gasto público en educación, pues tiene una explicación, que es que ellos han ido evaluando su modelo y han ido introduciendo rectificaciones. Y aquí parece que el modelo es sagrado y es intocable, y eso es un error. Ese modelo tiene que ser revisado, no digo derruido, no digo tirado a la basura y sustituido por algo completamente diferente. Digo que tiene aspectos débiles que son intrínsecos al modelo educativo, que no tienen que ver con la gestión ni con la administración y que, sin embargo, están ausentes de la propuesta de reforma que ustedes nos han traído. En este sentido, bueno, pues ya les digo, hay que hablar de la primaria, creo que no se considera y esto es un error grave. Tenemos que hablar de este asunto porque, desde luego, es incoherente que la primaria española sea más larga que la de otros países y los resultados peores. Aquí falla algo. La secundaria, pues algo parecido. Los profesores universitarios aquí me incluyo, quejamos de que la secundaria en España hace mucho tiempo que ha abandonado sus funciones propedéuticas. Entonces, ustedes sí hablan de la necesidad de reforzar concretamente la propedéutica del último curso, el bachillerato, etcétera, pero claro, a la vez también entran, en mi opinión, en una excesiva especialización. Por ejemplo, en el bachillerato de ciencias proponen una división ya de raíz entre el de ciencias de la salud y ingenierías. Bueno, ¿usted cree que a esas edades en que se elige el bachillerato, un niño o una niña de esas edades, un adolescente, sabe si quiere hacer biología o medicina? Nos parece exagerado. Es decir, sería mucho mejor reforzar esa labor propedéutica de la secundaria y, por otra parte, por lo tanto, buscar más conocimientos transversales, una mejor cultura científica para los que estudian humanidades y una mejor cultura humanística para los que estudian ciencias. No aislar tanto los itinerarios como si fueran objetivos que no tienen nada que ver. Pero claro, quizás todo esto derive de una definición de educación que sí que es preocupante, que es la que viene en el anteproyecto de ley orgánica, que cuando comienza diciendo la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país. Hombre,
Esto es una definición probísima, es casi insultante para lo que es la educación, porque donde pone educación podríamos poner su sistema financiero, su tradición empresarial, su legislación laboral y cualquier otra cosa. Esto no es la educación. Claro que la educación tiene una relación fuerte con la economía, qué duda cabe, pero en ningún país que ha conseguido un desarrollo económico notable en los últimos 200 años, se ha pensado que es que la economía era la que tenía que regir la empleabilidad y otros criterios económicos, el sistema educativo, sino que en realidad es la potencia educativa de un país la que le permite conseguir un desarrollo económico mayor y mejor que el de otros que, para su desgracia, no tienen este nivel de desarrollo educativo. Y claro, si se comienza con una premisa tan, diría, en fin, pobre, el desarrollo consiguiente pues va a ser también pobre, ¿no? De manera que usted hablaba de que el inmovilismo no es una opción, lo compartimos absolutamente, pero vaya, sin embargo, en esto, permítanme que se lo diga, es inmovilista el anteproyecto del Gobierno, porque no cuestiona, como digo, los fundamentos y las bases del sistema, y al final acabamos hablando pues de eso, de curas, de competencias autonómicas, de qué hacemos con la ética y cosas así, cuando lo que realmente tendría que importarnos es por qué diablos nuestros chavales, con la misma inversión o más que otros países comparables, tienen peores resultados en lectura, en comprensión, por qué se aburren en clase, cosa que dice también este informe que es muy llamativa, y cosas así. Usted, por ejemplo, se ha referido al problema de la baja excelencia. Sin duda es un problema interesante, porque igual tiene que ver con un modelo que es demasiado, en nombre de un antielitismo gratuito, es demasiado, digamos, castrante para aquellos menores que tienen, sin embargo, una mayor potencialidad en determinados talentos educativos, etcétera, en fin, formativos. Así que lo que le llamamos, por lo tanto, sacaremos de estas cosas porque nos parecen importantes, no las vemos en el sistema, en su propuesta, no se tocan intereses, en fin, nosotros somos realistas, ya saben, en fin, con esta fama de jacobinos, que a mí por parte me parece muy digna, que nos precede, que nosotros planteamos que la educación sea una competencia única del Estado, aunque no la gestión, para separar las cosas. A este respecto quiero señalar, simplemente para ilustración de sus señorías, que el país más envidiado por sus resultados educativos de Europa, que es Finlandia, la educación es una competencia municipal. De manera, pero sin embargo, con un sistema único para todos los ayuntamientos. De manera 12 que nosotros... minutos, señor Gorriarán, Martínez Gorriarán. Sí, bueno, tiene usted razón. No, queda... Voy acabando, sí. Que lo sepa. Gracias. Es un tema interesante, efectivamente. Pero claro, estamos todo el día hablando de cosas que tienen muy poco que ver con la educación y cuando nos dan la oportunidad, pues algunos nos entusiasmamos. Como les decía, es posible, yo creo que esto es además perfectamente acordable, en el futuro al menos, un sistema que tenga un currículo común, aunque luego la gestión sea descentralizada. Y no precisamente, no tendría por qué ser las comunidades autónomas, ¿por qué no los ayuntamientos, como decía? Pero en fin, cosas a investigar. Para acabar, las cuestiones financieras que usted ha tocado. Es verdad que una crisis como la actual lo que pone a prueba es justamente la inversión pública y qué mecanismos financieros tenemos para hacer frente a los problemas de la educación. También creo que es cierto que el problema de la educación en España no se debe a la baja inversión, que no es que sea baja, no está mal, es que efectivamente tiene usted razón, es poco eficiente. Pero también es cierto, y creo que habría que subrayar esto, y aunque no sea de su ministerio, sí de su gobierno, que claro, cuando tenemos una política económica consagrada a salvar básicamente cajas de ahorro quebradas y mantener un tipo de Estado insostenible, pues evidentemente lo que se gasta en un sitio no se gasta en otro. Y esto tiene consecuencias drásticas y dramáticas incluso en el sector en el campo, por ejemplo, de las becas, que en fin, no me voy a alargar, puesto que no tengo tiempo. Pero terminaré con eso, es decir, cuenten con nosotros si realmente les mueve el interés a llegar a un acuerdo que no sea de partido para esta cuestión. Ya les digo que hay muchas cosas de su reforma que realmente no nos gustan y nos parecen mal orientadas. Ya les digo que en concreto creemos que es vital evaluar el modelo y no solamente la administración, aunque sea importante, y que si vamos por esa vía seguramente podríamos llegar a acuerdos, pero si no, pues creo que no van a ser posibles. Muchas gracias. Estoy sustancialmente de acuerdo con una buena parte de las observaciones que ha formulado, porque tanto en lo que se refiere a la necesidad de llegar a acuerdos, como en lo que se refiere a la importancia, ha sido el motivo de mi primera intervención en este turno de réplica, de llegar a acuerdos sobre algunas cuestiones, yo entiendo que sobre todo las que tienen que ver con organización y arquitectura del sistema son muy importantes y sobre todo al hecho de que se está prestando más atención a aspectos marginales que los aspectos medulares de la ley, estoy de acuerdo con él. Ahora, creo que no es cierta una afirmación del señor Martínez Gorriarán acerca del alcance que tiene esta ley orgánica de mejora de la calidad educativa en cuanto a lo que él ha llamado el modelo. Yo creo que sí es una ley que toca el modelo. Toca el modelo porque supera el modelo
de la comprensividad, porque entiende a través de la anticipación de los itinerarios diferenciados, las vías formativas que se eligen más tempranamente y, sobre todo, de la autonomía y especialización, por supuesto, acompañada de la correspondiente rendición de cuentas de los centros, creo que ataca desde ese punto de vista y en una concepción de modelo distinto algunos de los males de nuestro sistema. Yo creo que también en referencia a alguna afirmación del señor Martínez Gorriarán, que realmente la crítica que se hace sobre la idea de que la ley está excesivamente afectada por alguna suerte de determinismo económico, si se puede decir así, o algunos han hablado de mercantilización, no es justa. Es decir, la ley naturalmente entiende la educación como un proceso integral, destaca su contribución esencial a una sociedad democrática, a una sociedad de valores, a una sociedad que procura la inclusión, a una sociedad, en definitiva, en que el lugar de la cultura y de la propia educación sea cada vez más importante, pero desde luego no puede desconocer que uno de los problemas, y la OCDE nos lo está diciendo informe a informe, que uno de los problemas más graves de que adolece nuestro sistema educativo es la mala transición entre el sistema educativo y el sistema de empleo. Y desde esa perspectiva a mí no me importa que califiquen de mercantilista el enfoque de la ley si por lo que quieren decir por mercantilista es que se orienta a facilitar una formación a los jóvenes que les ayude a encontrar trabajo antes de los 30 años. Eso, a mi juicio, no es mercantilismo, eso, a mi juicio, es una exigencia de nuestro país y es una exigencia y es algo que sobre todo les debemos a los jóvenes que están en el sistema educativo.